Muy buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy nos acompaña Epigmenio Ibarra, periodista y productor, y una de las personas que más ha hablado con nosotros en este espacio con relación a lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa. Epigmenio Ibarra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Kimberly, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte con nosotros. Ha habido muchos temas en este caso de Ayotzinapa en las últimas semanas. ¿Qué opinas acerca del nuevo informe? Mira, yo creo que el nuevo informe establece finalmente una narrativa que se atiene a lo que realmente sucedió. Y que este informe, además de ser muy completo, desnuda lo que mucha gente habíamos venido sosteniendo desde hace tiempo. En 3 tiempos, antes, durante y después, se trató de un crimen de Estado. Antes del 26 de septiembre de 2014, la autoridad sabía, porque vigilaba, tenía una operación contrainsurgente montada contra los estudiantes y sabía de todos y cada uno de sus movimientos. Como sabía también, en efecto, del control casi absoluto de Guerreros Unidos de la zona de Iguala. Nadie se puede llamar a engaño. La autoridad sabía que los estudiantes salieron buscando camiones, que estuvieron en Chilpancingo, que se llevaron unos de la terminal de Iguala. La autoridad sabía, supo minuto a minuto las actividades que estaban haciendo. Sabía que no iban a boicotear ningún acto de la presidenta del DIF, de la esposa de Abarca. Sabía que no estuvieron juntos, que desde que salieron de Iguala cada quien iba por su lado. La autoridad supo en tiempo real el momento en que fueron atacados. Informes de agentes de inteligencia que estaban en el terreno. O además sabía que se estaban desplazado y posicionado una fuerza de casi 600 sicarios en distintos puntos de Iguala. Y entonces, además de saber, se quedó con sabía que estatales, que efectivos del ejército estaban coludidos con los criminales y no desplazó fuerza no reaccionó después de los ataques a los estudiantes. Podía haber reaccionado antes para evitarlos, pero no reaccionó cuando se produjeron. Y por tanto no se lanzó a la búsqueda de los estudiantes. Supo por comunicaciones interceptadas por el C5 que se los estaban llevando. Entonces, antes sabían, durante estuvieron enterados de todo y supieron que efectivos del ejército, de las policías y agentes de inteligencia estaban coludidos con los criminales y se cruzaron de brazos. Después, en lugar de actuar, Peña Nieto, Cienfuegos, Osorio Chong, se quedaron de nuevo con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque percibían a los estudiantes como un enemigo a destruir, porque eran objeto de vigilancia contrainsurgente y consideraron que podían prescindir del asunto y dejarlo que se muriera y que se murieran los estudiantes. Resulta que estalló la indignación popular y viene la tercera fase de este crimen de Estado, de la participación, la omisión, la negligencia criminal. Se tiene que pasar a la obstrucción de la justicia y al encubrimiento, a la manipulación de evidencia y a la tortura, y a la mentira pública. El propósito se vuelve de dar la verdad y legitimar la mentira. Todo con mucha prisa y con un propósito muy perverso. Tenían que seguir adelante. Peña Nieto salió y nos dijo: ya superen. Y para salir adelante, la única solución que encontraron fue manipular los restos de un normalista, sembrarlos en el río San Juan y sustentar en estas declaraciones obtenidas por tortura y en este sembrado de evidencia la llamada mentira histórica. ¿Qué les surgía?
le surgía decir de los estudiantes no hay ni restos. Querían evitar que hubiera ataúdes en el Zócalo. Querían evitar que la indignación popular siguiera creciendo. Y entonces decidieron borrar de la faz de la tierra a los estudiantes y terminaron de consumar el crimen de los sicarios del narco que los iban a desaparecer. Pero nunca pensaron que con esta efectividad brutal, porque todo el aparato del Estado se empeñó en esta desaparición y todo el aparato mediático se empeñó en soportar esta mentira sustentada, como te digo, en tortura, en manipulación de evidencia, y que era en general una gran operación de encubrimiento de criminales por parte del Estado. Y que a 8 años de este crimen es muy complicado, ¿no? Por toda la contaminación de las pruebas y por la complicidad de los 3 niveles de gobierno. Es que lo hicieron, lo razonable hubiera sido que al otro día Peña Nieto ordenara que se desplegaran todas las fuerzas del Estado para buscarlas. Primero, porque lo primero es salvar a los desaparecidos. Si eso hubiera sucedido, por lo menos 6 se hubieran salvado, pero seguramente se habría capturado casi infragante a los ejecutores y quizás se habría impedido otra ejecución. Eso hubiera sido lo primero. Lo segundo hubiera sido recabar toda la información del centro de inteligencia que operaba el Estado en Iguala para decir, tenemos esto y debemos reconocer que efectivos del Ejército, policías federales, policías municipales participaron ayer, no una semana después, no un mes después, ayer participaron en este evento y van a ser castigados. ¿Qué pasó? Nada de esto. No les preocupó encontrar con vida a los estudiantes, rescatarlos, menos todavía encontrar sus restos. Lo único que les preocupó fue cerrar el caso de una manera terminante, sin siquiera restos que separar. Esa es una mentalidad perversa, pero típica de la contrainsurgencia. Vamos a hacer una pausa, Epigmenio, para regresar con esto que estás comentando y también hablar de la aprehensión de Murillo Karam. Ya volvemos, no le cambie. Estamos de regreso en este programa, 8 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nos acompaña el periodista y productor Epigmenio Ibarra. Epigmenio, antes del corte estábamos hablando de este tema. Cuéntanos acerca de la detención de Murillo Karam, esta conferencia de prensa que muchos recuerdan, donde se da la llamada verdad histórica y que termina con un ya me cansé, ya me voy. ¿Qué opinión te merece esta aprehensión? Pues mira, era una aprehensión necesaria. Y además es la primera y no será la única, porque pues él es un delincuente confeso. Él es el que asumió como propia y dijo no hay más verdad que esta. Y a él, Tomás Herón, le entregó la evidencia sostenida a punta de torturas. Hay 50 videos, según dice el informe, de distintos individuos siendo torturados, todos ellos para que empataran en esta teoría inverosímil, desmentida por primero el equipo de arqueología forense argentina, que es uno de los equipos más serios del mundo, segundo por el grupo de expertos interdisciplinarios, tercero por científicos, 4 por testimonios satelitales de la propia NASA. No se produjo un incendio masivo y una incineración masiva que hubiera sido muy difícil de hacer, además en las condiciones que narran los participantes. Una ejecución y una incineración masiva de ese tipo no hubiera podido realizarse en unas cuantas horas y en esas condiciones estaba lloviendo.
por un lado. Por el otro lado, tampoco el estado de fuerza, el nivel de fuerza del que hablan los participantes, unos pobres diablos, asesinos, sí, pero pobres diablos, da para el sometimiento y la ejecución de 43 muchachos de un solo. Lo que se sabe es que fueron divididos en varios grupos, que al menos 6 de ellos sobrevivieron unos días más y que fueron recogidos por un coronel del ejército que ahora es general. Entonces, a mí me parece muy importante que se proceda contra Murillo Karam. Me parece muy importante que se consiga la extradición de Tomás Herón, quien es el que tiene más claves todavía. Que se ve complicada por estar en Israel. Pero tienen que traerlo. Acaba de ir una comisión de la Fiscalía a presentar evidencia y los israelitas, ante la evidencia que les van a presentar, tienen que proceder, porque no pueden esconder ahí a un torturador que está filmado además. Pero por otro lado, urge también que la Fiscalía consiga las órdenes de aprehensión de los militares que estaban involucrados, de gente del Poder Judicial de Guerrero que estaba involucrado y de la Procuración de Justicia del Estado de Guerrero también. Y que se proceda con, así como fue implacable el crimen de Estado, ha de proceder implacablemente la justicia, los órganos de impartición de justicia y los órganos de procuración de justicia, para que este crimen no vuelva a repetirse. Es preciso que se tomen medidas ejemplares, se revele y se conozca toda la verdad, se castigue a todos y cada uno de los responsables. ¿Crees que en el corto plazo estaremos viendo estas órdenes de aprehensión que comentas que son muy necesarias todavía? Sí, en el muy corto plazo tenemos que verlas. Esto no puede prolongarse más, ya van 8 años este asunto. Es un asunto terriblemente doloroso. Por respeto a las víctimas, al país, esto tiene que hacerse de inmediato. Por un tema básico también de justicia social, Epigmenio, en los diferentes espacios mediáticos en los que estás, has hablado mucho de la complicidad de los medios de comunicación para sostener la llamada verdad histórica. Es que la operación no hubiera podido funcionar, no hubiera sido exitosa, fue relativamente exitosa, se mantuvo por años y permitió entonces que se escaparan delincuentes, que se borraran por completo los rastros, que desaparecieran los restos. Y todo esto se logró gracias a la cobertura mediática. Hubo una andanada brutal que aún se mantiene. Antes para defender la verdad histórica, hoy para desacreditar el informe. Sigue esta línea mediática conservadora para legitimar la mentira y deslegitimar la verdad. Está en marcha todavía. Y esto te habla de lo que es más terrible en este país y uno de los lastres más brutales para la democracia, que es ese amaciato sostenido a punta de dinero del erario y de la extorsión y el chantaje y el amedrentamiento. Este amaciato entre medios y poder, que era consustancial al viejo régimen. Sin la complicidad de los medios, el viejo régimen no sería. Salvo muy honrosas y contadas excepciones, los medios de comunicación en México, los intelectuales orgánicos, los columnistas, los presentadores de radio y televisión, fueron pues nada menos que sirvientes de un régimen criminal. Ahí hay una responsabilidad terrible. Y Ayotzinapa es la expresión más puntual de esa relación de complicidad entre quienes deberían decir la verdad y quienes deberían gobernar en buena ley. Epigmenio, Y que si alguien... ninguno de los dos cumple con su tarea.
Si alguien ha mantenido viva la memoria de los 43 estudiantes, eres tú. Si alguien ha estado pues en la lucha de los padres por exigir justicia, eres tú. Estos 8 años no han permitido que se desdibuje en tu lucha esta necesidad de justicia para las víctimas de Ayotzinapa. ¿Tú crees que los padres van a tener justicia? Mira, primero lo primero, yo nada más no he quitado el dedo del renglón. Quienes han luchado incansablemente son los padres y las madres de Ayotzinapa. Ellos sí. Y el pueblo que los ha acompañado en su lucha. Lo que era vital para Peña Nieto, para el Estado priista, era desactivar el movimiento social. Por eso le negaron lo más sagrado a los padres, la posibilidad de darle sepultura a sus hijos. Por eso también sembraron provocadores en las movilizaciones para desactivar la movilización. Estamos ante un crimen extraordinariamente complejo. Por eso lanzaron la campaña de desprestigio en los medios contra las madres y los padres, contra los propios estudiantes, contra sus compañeros, contra todos los que apoyábamos este movimiento, porque era preciso apagar el movimiento. Ese es el sentido profundo de este crimen de Estado. Es un crimen para conseguir el silencio, el olvido y para desaparecer de la faz de la tierra a 43 estudiantes. De eso se trató. Y con ellos, para desaparecer a la verdad y desaparecer a la justicia. Y en eso se empeñó todo el aparato del Estado y todo el aparato mediático. Epigmenio, ¿crees que el expresidente Enrique Peña Nieto sea llamado a cuentas por este tema? Pues mira, a mi juicio, así debiera ser. Yo quisiera saber a qué hora se enteró, cuándo le dijeron que iban a decir la mentira y la verdad histórica, por qué no tomó medidas. Hay muchas cosas que Enrique Peña Nieto tiene que responder ante un juez, ante un fiscal y ante un juez, y ante la nación. Entonces, a mi juicio, tiene deudas pendientes con la justicia por este asunto y por muchos más, pero por este de manera muy señalada, porque yo considero que Peña Nieto, que Osorio Chong, que Cienfuegos, que Murillo Karam, que Tomás Herón, por su actuación, son corresponsables de la suerte corrida por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en tanto que son corresponsables, deben responder ante un juez. Que sería indispensable para el tema de impartición de justicia social que todos ellos o todos los que estuvieron involucrados lleguen a dar cuentas. Pues sí, no, pues la justicia no se hace a medias. La justicia no se hace a medias y menos con un crimen de esta naturaleza, que hiere profundamente al país, porque muestra a qué nivel el crimen y el Estado eran la misma cosa. Iguala era un territorio que el Estado había cedido al narco. Así, francamente, luego de haber sido escenario de la guerra sucia, con un largo historial de represión. Entonces, se necesita hacer justicia, en este caso particular, porque sobre la verdad y la justicia se construye la paz. Epigmenio, ¿tú crees que en los últimos 3 años de gobierno se están sentando las bases para que crímenes tan brutales como los de Ayotzinapa no vuelvan a ser parte de nuestro país? Bueno, yo no tengo memoria de un procurador general de la República preso, ni tengo memoria de un presidente de la República sentado todos los meses frente a los padres, cumpliendo compromisos. Ni tengo memoria de una comisión de la verdad, de una comisión como la que preside Alejandro Encinas, metida en penales, en fosas clandestinas, hablando con asesinos, con sicarios, formando un equipo científico.
cuestionándose todo, recabando testimonios, entrando a los archivos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Gobernación, rompiendo las resistencias del Estado. Eso es un hecho inédito. Entonces, eso habla de que las cosas han cambiado y habla de que hay voluntad de que sigan cambiando más. Siempre en libertad, sin tortura, siempre con soporte. Entonces, yo creo que estamos ante una situación que nos muestra, así como Ayotzinapa mostraba la naturaleza real de ese régimen criminal, esto que estamos viviendo muestra la naturaleza profunda de la transformación que está viviendo el país. 8 años, Epigmenio, para que se empezara a poder ver claramente un escenario de qué fue lo que pasó. ¿Cuáles son, aparte de los que ya mencionaste, las redes de complicidades que también tendrían que rendir cuentas? Pues mira, yo insisto en que columnistas, intelectuales orgánicos, presentadores de radio y televisión tienen que pedir perdón a los padres, a las madres y al país. Y tienen que reconocer que mintieron. Eso es una cosa evidente y necesaria. Eso, así como se tiene que hacer justicia, se tiene que actuar para que los medios reconozcan su responsabilidad. La construcción de una relación distinta entre medios y poder debe surgir de un reconocimiento de la responsabilidad criminal, porque así hay que decirlo, en una operación de encubrimiento y obstrucción de la justicia. Que por lo menos pidan perdón. No se trata de tomar medidas legales ni de perseguir a nadie. No, no. Se trata de que pidan perdón. La justicia transicional descansa también en un principio. A veces no se puede meter a todo el mundo a la cárcel, pero lo que es vital es que se exhiba, que se sepa la verdad, que el desprestigio cubra a aquellos que fueron partícipes en un crimen como este. Eso es esencial. Me parece que eso es parte de lo que se debe hacer en este caso. Insistir, como me decía Ciro Gómez Leiva, ¿tú quién eres para exigir que yo pida perdón? Le dije, uno más de los muchos y muchas mexicanas que te escuchan y que fueron engañados, a los que quisiste tú engañar. Como audiencia tenemos las y los mexicanos el derecho de exigirle a quienes nos informan que lo hagan con apego a la verdad y que cuando no lo hacen nos pidan perdón, rectifiquen. No he visto una rectificación de todos estos líderes de opinión respecto a lo que hicieron en este caso. Y se la deben al país, nos la deben a todas y a todos. A eso llamaría yo a quienes nos ven, a exigir ese perdón, porque solo así, a partir de hechos como este, del reconocimiento de que se ha mentido, es que podrán recuperar la credibilidad que han empeñado por unos cuantos pesos estos líderes de opinión e intelectuales. Epigmenio Ibarra, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y por acompañarnos en todos estos años desde este horrible crimen de Estado de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Kimberly, gracias a ti por no quitar el dedo de la llaga. Y eso es la invitación que quiero hacerle a quienes nos ven. Ayotzinapa, ni el informe es un informe final, ni la investigación ha concluido. Y nuestro deber como ciudadanas y como ciudadanos es estar pendientes del asunto para que se haga justicia. Claro que Buenas noches. sí. Gracias, buenas noches. Lo esperamos la semana próxima.